Muy buenos días, vamos a iniciar con las exposiciones en el salón de segundo de secundaria y vamos a empezar con la exposición del estudiante Aramis. Puedes presentarte, Aramis. Hola profesor, hola compañeros en general, hoy les voy a presentar sobre la organización política del Imperio Carolingio. Luego a saber quién era el emperador. El emperador era Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, que lo ocupó el trono en el año 768, y emprendió una política de expansión para restaurar la antigua política del antiguo Imperio Romano. Sobre la base del cristianismo, la herencia cultural germánica. Carlomagno realizó exitosas campañas militares a otros pueblos germánicos. En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III. La formación de un gran imperio creó una sólida resistencia frente a los renovados musulmanes. Carlomagno rápidamente creció un imperio territorio. Ahora vamos a ver su organización política. Su organización política primero estaba el emperador, que tenía poder militar, político y legislativo. Los viceministros eran los otros civiles del emperador. Después están los condados, los condes. Los condados estaban bajo la responsabilidad del conde. Ellos tenían poder judicial local y la recaudación de los impuestos. Después están los marqueses, que estaban bajo la responsabilidad del marqués. Ellos tenían solo poder militar. Después están los vasallos, que eran siervos y hombres libres que servían a un señor feudal. El señor feudal les da protección a cambio de que ellos le paguen tributos y les pagan tributos y les apoyan tanto a nivel político como militar. Ahora vamos con las preguntas. Se le va a preguntar ¿A quién le vas a preguntar? a mi compañera Diego. ¿Ya? ¿Qué función tenía la misión de la misión? ¿Qué función tenían Jacob? ¿Es correcto? Ya, muy bien. ¿Algo más? Solo dos preguntas, ¿ya? ¿Qué hacían los vasallos? ¿Para quién? Para Jairo. A ver, Jairo, ¿qué hacían los vasallos? ¿Qué hacían los vasallos, Jairo? Parece que no ha estado atento. ¿Puedes responderle a Aramis qué hacían los vasallos? Los vasallos servían al señor feudal. Apoyaban al señor feudal. Ok, ¿algo más que quieras agregar? Ya, aplausos para Aramis. Muy bien, continuando con las exposiciones, tenemos al estudiante Jacob Zambrano. Puedes presentarte, Jacob. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la diversidad cultural en el Perú, donde la diversidad cultural en el Perú es vasta y se manifiesta en múltiples aspectos, incluyendo la gastronomía, la música, la danza, las lenguas, las tradiciones y las costumbres. Las manifestaciones de la diversidad cultural más principales del Perú son la gastronomía, la música y danza y las lenguas. Entre la gastronomía, en el Perú es el resultado de la combinación de ingredientes y técnicas culinarias de diferentes culturas y diversas culturas. Entre la música y danza son expresiones de culturas vibrantes con ritmo y estilo que varía según la región. Y entre las lenguas, en Perú hablan diversas lenguas como el quechua, el aymara, el castellano y muchísimos más que vienen de diversos pueblos indígenas. Ya, vamos
hablar sobre la costa, que es una región rica en diversidad cultural. Entre sus manifestaciones culturales más principales tenemos las festividades, la música y la danza, la gastronomía y la artesanía. Entre las festividades, se manifiestan en religiosas y populares. Las religiosas pueden ser Santa Rosa de Lima y las populares, que pueden ser como Navidad o otras fiestas, pueden ser la Bajada de Reyes en Chincha. Entre la música y la danza, la marinera es la más representativa de la costa, y el tondero y otras expresiones que reflejan la influencia africana en la región. Acá hay un muñeco que tiene el traje de cómo se baila la marinera. En la gastronomía, los platos son muy diversos y lo más famoso puede llegar a ser el ceviche y otros platos a base de pescado. Y entre sus bebidas tenemos el pisco. En la artesanía se basa en la cerámica y orfebrería. Y las culturas más importantes que vienen de la costa son la cultura mochica y chimú, que están al norte de la costa. Ahora voy a hablar sobre la sierra. También se caracteriza por tener una gran riqueza cultural y por sus festividades. Sus manifestaciones culturales son las fiestas patronales, los carnavales, la música y danza, la artesanía y la gastronomía. Entre las fiestas patronales pueden ser una combinación de prehispánicas y católicas, como el Señor de Cuello Rico. Entre los carnavales pueden tener desfiles, música y danza, y los más conocidos son los de Cajamarca. Entre la música y danza, el más importante es el huayno, y otros bailes folclóricos que son el huaylas y el huití. Y acá hay una persona que representa la vestimenta, el traje de los bailes. Entre la artesanía, los retablos ayacuchanos son los que más destacan, aparte de su orfebrería y artesanía que representan a la cosmovisión andina. Y en la gastronomía, la pachamanca hecha y elaborada de materiales de la tierra, que se cocina debajo de la tierra, es una de las más populares ahí. Y también un ejemplo puede ser el cuy y el caldo de mojo. Ahora voy a hablar sobre la selva, donde es un mosaico cultural y es hogar de diversas etnias indígenas, con lenguas, costumbres y tradiciones ancestrales. Entre la música y la danza, estos son muy celebrados, ya que representan los rituales que llegan a ser ahí en la selva. Y también porque, entre la vestimenta es elaborado con materiales locales y algunas personas de ahí le ponen accesorios para que reflejen su identidad. Acá hay una que refleja un traje del baile y también su traje normal que llevan ahí los nativos. Y en la gastronomía hay diversas comidas que pueden ser los panes, el tacacho con cecina y la pataracha. Y ahí su gastronomía es muy variada. Y entre los ritos y creencias, que son los más importantes, ya que ahí se usan para los bailes, puede ser la ayahuasca. Ahora le voy a preguntar a uno de mis compañeros, a Leonardo, para que me diga... ¿Cuál es tu pregunta, Jacob? De esa manera interactúas con tus compañeros. Mi pregunta es, ¿cuál es la danza más importante de la costa? La más representativa. Y ahora Adriana, que está levantando la mano. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué usan los de la selva para mostrar su identidad?
Muy bien, aplausos para su compañero. Muy bien, vamos a continuar con las exposiciones. Ahora es turno del estudiante Dominic Zulca. Profesor, voy a exponer la marcha del Cusco. Se refiere a la toma de la ciudad del Cusco, capital del Imperio Inca, por la parte de las tropas la tropa de Francisco Pizarro en 1533. Este evento marcó un hito en la conquista de los españoles. ¿Qué más? Del Imperio Inca se le significa la caída del Imperio Inca. En 1533, Manco Inca lideró una rebelión gigante para conquistar el Cusco. Intentó recuperar la ciudad ascendiendo de ejércitos mayores a menores. Comenzamos la marcha a la toma del Cusco. Francisco Pizarro y sus tropas llegaron a la puerta del Cusco, de la capital del Tahuantinsuyo, después de una serie de enfrentamientos sobre los españoles y los incas. Aprovechando un momento de rebelión, Francisco Pizarro fue al puerto para llamar unas cuantas tropas para que ayudaran con los incas. Vamos a comenzar con la toma de la ciudad. Los españoles, Siéntate bien, Ítalo. los españoles en menor número, pero con superioridad, técnicas que tenían tomaron la ciudad marcando un punto de crucial. Ya, vamos avanzando un poco con la exposición. ¿Puedes indicarme qué pasó en la división del Cusco? Sí, es cuando los españoles intentaron conquistar el Cusco, pero Inca, por el Inca, Manco Inca, intentó que no se intentaran llevar la ciudad del Cusco. Entonces llevó un número de tropas con Francisco Pizarro a su borde para que los ayudaran con las tropas de los españoles después de la rebelión. Y comenzó una rebelión donde Manco Inca, después de ser traicionado por los españoles, se decidió a referirse con una gran rebelión para conquistar el Cusco. Después de una larga y dolorosa lucha, Manco Inca al fin recuperó la ciudad y después los españoles fueron expulsados de la ciudad. Ok, a eso es lo que se le llama la marcha del Cusco. Para que culmines tu exposición, Dominic, realiza una pregunta al auditorio. Voy a preguntar a mi amigo Yeto. Ajá, ¿cuál es tu pregunta? ¿Quién fue que llegó al puerto del Cusco? Repite la pregunta, por favor. ¿Quién fue el que llegó al puerto del Cusco? Francisco Pizarro y sus tropas. Hay que estar más atento, No le estudiante. entendí bien la pregunta. Ok, ya, aplausos para Dominic, por favor.
Muy bien, siguiendo con las exposiciones, tenemos al estudiante James Bravo, quien va a presentar su tema, la familia. Adelante, James. Bueno, muy buenas tardes con todos. Hoy voy a hablar sobre el tema la familia. La familia es considerado un conjunto de personas entre sí entrelazados por genes o por la sangre. Por ejemplo, los parentescos de familia. Los parentescos de familia están definidos por afinidad, por consanguinidad, por afectividad. La por afectividad es la unión de Tranquilo, concéntrate. el matrimonio de un varón y una mujer al conformar una familia. Ok. Por consanguinidad es por la sangre o el ADN de su familia. Por afectividad es el aprecio, es el amor cónyuge hacia un niño que no tiene sus ADN ni sus genes, o sea, adoptado. Características de familia. Las características de familia son que la familia tiene su origen en el matrimonio. O sea, al juntar una mujer y un varón en el matrimonio puede llegar a considerar una familia, teniendo hijos así. Ok, ¿qué Los más? miembros de la familia son el hijo, los padres y miembros que están en su familia. Están ligados por vínculos afectivos, jurídicos, económicos, espirituales y de sentimientos como amor, afecto, respeto, cooperación, solidaridad y entre ellos. Y transmiten cultura y valores entre familias. Ok, para que interactúes con tus compañeros, ¿para quién va la pregunta? Ya, y por ejemplo, hay dos tipos de matrimonio, el matrimonio completo y el matrimonio incompleto. El matrimonio completo es de una mujer y un varón que mantienen su matrimonio. El matrimonio incompleto es por la muerte del varón o de la mujer que se queda sola o se divorcia. Ahora le voy a dar una pregunta a mis compañeros. Ajá, ¿para quién es tu pregunta? La pregunta para mi compañero Fabricio. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo se conforma la familia? ¿Cómo se conforma la familia, Fabricio? Párate bien, James. Según el parentesco. ¿Algo más que puedas recalcar, James? No, muchas gracias. Ok, aplausos para su compañero. Muy bien, continuando con las exposiciones, en el aula de segundo de secundaria tenemos al estudiante Fabricio Sente, quien va a explicar sobre la organización social del feudalismo. Preséntate, Fabricio. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy voy a explicar sobre la organización social del feudalismo. La nobleza forma parte de la cima de la sociedad feudal. Aquí tenemos al rey, al señor feudal, al conde, duque y marqués. El rey es el encargado de crear las leyes. El señor feudal es el encargado de administrar y la protección al feudo. Estos en su mayoría están en la guerra, pero en sus ratos de ocio se dedican a la cacería. El clero está conformado por los miembros de la iglesia. Entre estos están el papa, el obispo, cardenales y abades. El papa es el líder supremo de la iglesia católica. El obispo es el líder religioso encargado de supervisar a los sacerdotes y los campesinos. Esto es lo más bajo de la pirámide. Sigue. Aquí están toda la población. Aquí tenemos a los villanos y a los siervos. Los villanos eran libres, trabajaban por sus propias tierras. En cambio los siervos, estos en pocas palabras eran esclavos, porque estaban ligados a sus tierras y al rey. Ahora vamos con las preguntas. ¿Para quién es tu pregunta? Para Leonardo. Ajá, vamos. ¿A qué se dedicaba el señor feudal?
¿A qué se dedicaba el señor feudal Leonardo? Hay que estar un poco más atento. Contéstale la pregunta, Fabricio. Administrar y la protección al feudo. Y ahora Ok. James, A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿de qué se encargaba el obispo? Parece que tiene la respuesta en la punta de la lengua, pero no puede decirlo. A ver, Lionel, ¿cuál es la respuesta? Se encarga de supervisar a los sacerdotes. Ajá, siéntate bonito, Lionel. De supervisar a los sacerdotes, correcto, ahí está. Muy bien, aplausos para Fabricio. Muy bien, continuamos con las exposiciones. Ahora es turno del estudiante Jeremy. Puedes empezar, Jeremy. Muy buenos días a compañeros en general, al profesor, al tutor y a la misa del curso. Hoy voy a exponer la geodesia. Ustedes deben estar preguntándose qué es la geodesia. La geodesia es un tipo de estudio que se basa en el estudio del tipo, del tamaño, forma, campo gravitatorio y variaciones del tiempo de la Tierra en el espacio. Tiene 4 tipos y uno ya que después lo voy a hacer al final, que sería la geodesia física, la geodesia geométrica, la geodesia espacial y la astronomía geodésica. La geodesia física se basa en la longitud y altitud de las montañas y mares. La geodesia geométrica también se basa en hallar las coordenadas de todo el planeta a través de operaciones geométricas. La geodesia espacial se basa casi en lo mismo, pero se utilizan ya los satélites y astros. La astronomía geodésica ya no utilizaría los astros, sino se concentra más en los astros, en los astros. Ya, voy a hablar también sobre la geodesia externa e interna. La geodesia externa se basa en todo lo que tenga que ver con todo el planeta, pero dicen que la Tierra no es totalmente una esfera, sino un geoide, que es una superficie equipada por un campo gravitatorio. La geodesia interna estudia deformaciones y movimientos, por ejemplo, terremotos, tsunamis, todo eso. Así, el dato que les iba a agregar más es que también existe la microgeodesia. La microgeodesia se basa también en la longitud, pero esta vez se basa en las cosas antiguas, tamaño de la longitud de las cosas. Acá también tienen unos satélites, que sería como una opción de imagen para la geodesia espacial y este ya va a ser otro dato. Ven que también pueden hacer para televisión, eso todo eso. Gracias. Ok, la pregunta para alguno de tus compañeros, Jeremy. Para James, Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿puedes decirme qué es la geodesia? ¿Es correcto? Muy bien, aplausos para Jeremy. A ver, ¿qué es lo que quieres agregar? A ver, quiero preguntar a la policía. Ajá, ¿Qué es la geodesia? ¿qué es la geodesia física? Estudia el campo del campo gravitatorio de la Tierra. Estudia la longitud de altitud de las montañas. Ya, ok. Aplausos para Jeremy. Seguimos con las exposiciones. Ahora es turno del estudiante Estefano. Puedes presentarte, Estefano. Buenos días, profesor y alumnos en general. Mi nombre es Estefano Tacá Rivera y hoy les voy a hablar del matrimonio. Empezamos con la definición. Es la unión legal y la unión voluntaria entre dos personas que deciden compartir su vida, formar una familia y asumir derechos y deberes mutuamente. Ahora las características. Es una decisión libre y consciente. Se basa en el amor, respeto y compromiso. Está regulado por la ley. Puede celebrarse por civil o religioso. Ahora la importancia del matrimonio en la sociedad. La primera es que se fortalecen los vínculos familiares, fomentan la responsabilidad y la convivencia, brinda estabilidad legal en la pareja de los hijos. Y ahora, ¿qué dice la ley? Solo se puede
Muy bien, continuamos con las exposiciones. Es turno para el estudiante Jairo Chipana. Puedes empezar, Jairo. Está basada en los estudios ya paradigmas, como volcanes, rayos, entre otras cosas, y la geología histórica estudia los restos arqueológicos ya fósiles, restos antiguos. Ahora voy a hacer un breve concepto lleno de concepto de la capa de la Tierra y concepto de la capa del Sol, que vienen a ser la geología interna y externa de la Tierra. En el concepto de la capa de la Tierra se utiliza la corteza, el manto y el núcleo. ¿Qué es la corteza? Es la capa que se encuentra ya formada en continentes y placas tectónicas. Ese manto, el manto es el 80% del volumen del planeta y esta abarca ya minerales como hierro, carbón y oro, entre otras cosas. El núcleo es la capa central de la Tierra, puede llegar hasta 200 kilómetros de profundidad. Las temperaturas alcanzan entre 7.500 y 7.600 grados centígrados. El concepto de la capa de ozono que debería ser externo. La troposfera es la capa principal de la Tierra. Esta es la capa de ozono, la primera que llega hasta los 12 18 kilómetros ya de altura sobre el nivel del mar. La estratosfera es la segunda capa y llega a los 11 y 50 kilómetros sobre el nivel del mar. La mesosfera es la tercera capa más fría y llega a los 40 y 50 kilómetros sobre el nivel del mar, con temperaturas de los -2 y -86 grados centígrados. La termósfera es la segunda capa más fría y puede llegar a los 80 y 90 kilómetros sobre el nivel del mar, tiene 86.5 y hasta 1200 grados centígrados. La exosfera es la última capa más alta y más fría donde están los satélites, entre otras cosas como la luna. Acá es escasez de humedad y dióxido de carbono. Esta está en 800 y 3.000 kilómetros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura de menos 1.200 grados centígrados. Ok. ¿Alguna pregunta para alguno de tus compañeros? ¿Cuál es la tercera capa más fría de la atmósfera? La mesosfera. ¿Cuántos grados? 86. Ok, aplausos para Jairo. Muy bien, continuamos con las exposiciones. Es turno para Giampiero. Preséntate, Giampiero. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hoy voy a presentar mi exposición de la rotación y presentación de la Tierra. El movimiento de nuestro planeta produce el día y la noche. Es el movimiento que da a la Tierra y se gira sobre su propio eje. De esta forma, la mitad del planeta que está al frente del Sol se ilumina y allí está el día. Mientras, cuando está de noche, en la parte por el otro lado, en la parte que está del otro lado, ya no recibe luz. Ya no recibe luz del Sol. Y en ese momento, el planeta tarda 24 horas en dar la vuelta entera. Y por eso decimos que un día entero, con sus horas de día y sus horas de noche tienen 24 horas. La traslación. El movimiento de la Tierra que da lugar a las estaciones del año y que se da el planeta de la vuelta alrededor del Sol. Este proceso dura 365 días y 6 horas.
Es decir, que están determinados por la duración del eje de la Tierra respecto a la galaxia. Gracias. Ok. Giampiero, tu pregunta a alguno de tus compañeros. A ver, ¿cuál es la pregunta? Jairo, ¿qué es la rotación? ¿En qué consiste la rotación, Jairo? Siéntate derecho. El planeta Tierra y eso, pues se supone que un lado esté el día y el otro no. ¿Cuánto dura? 24 horas. Correcto, muy bien. Aplausos para su compañero Giampiero. Muy bien, continuamos con las exposiciones. Es turno de Adriana. Preséntate, Adriana. La educación era muy importante en esa época, que era el siglo XVIII. ¿Quién impulsó? Carlos Magno. ¿Quién ayudó al siglo de Wolf? Se dividía en dos partes y se enseñaba cuadrillos y tribus. Se enseñaba en la catedral, en monasterios y en los palacios imperiales. ¿Sigue? ¿Eso es todo? Ya, quizá puedes ahondar un poco más sobre cada cosa que has mencionado. En cuadrillos se enseñaba aritmética, geometría, música, teología y logia. En tribus, lógica, retórica y gramática. Ya, ahora, para que interactúes con tus compañeros, una o dos preguntas. ¿En cuántas partes se dividían las 7 artes liberales? ¿Para quién es la pregunta? Para mí. ¿En cuántas partes se dividían las 7 artes liberales? ¿Cuántas partes? ¿Qué partes? Ajá, sería mejor que saques la mano de tu boca para que se te escuche mejor. ¿En qué dijiste? Ok, ¿es correcto, Adriana? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién ayudó a Carlos Magno? ¿Para quién es la pregunta? Para Roberto. Para Roberto. ¿Quién ayudó a Carlos Magno, Roberto? ¿Es correcto, Adriana? Ok, aplausos para Adriana. Muy bien, continuamos con las exposiciones. Ya tenemos al estudiante Leonardo Vázquez. Adelante, preséntate, Leonardo. Buenos días, profe y compañeros. Utilicen mi predicción sobre Ok, un poco más fuerte. iniciada por Cristóbal Colón en 1492. Marcaron grandes después en la historia mundial. Esas expediciones se hicieron por la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la expansión territorial. A los días del primer viaje en 1492. Alza la voz. Partió de España, llegó al puerto de Cadiz y incluyendo a San Salvador, Cuba y la Española. Actualmente, Santo Domingo y segundo viaje en 1993. Para que se entienda mejor tienes que vocalizar, ¿ya? Mueve más la boca, los labios para que se te entienda mejor. Alza la voz, vamos. El hombre regresó a América con una flota más grande, explorando otras islas del Caribe y estableciendo asentamientos. Tercer viaje, 1498 a 1500. Colón llegó a tierra firme en Sudamérica, tocando tierra con la desembocadura del río Venezuela. Cuarto viaje, 1510 a 1524. Colón exploró las costas
¿Ok? ¿Alguna pregunta para tus compañeros? ¿Para quién? Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Aplausos para su compañero que ha hablado sobre los viajes de los españoles. Muy bien, continuamos con las exposiciones. Tenemos al estudiante Ítalo Fernández. Puedes empezar, Ítalo. Para mostrar la presión de compañeros, hoy voy a poner el curso de Historia Universal. La organización política del feudalismo se caracterizó por una descentralización del poder, donde la autoridad suprema se residía en el rey, pero era ejercida de forma efectiva por los señores feudales, también conocidos como feudos, cada uno en sus respectivos territorios. Características principales: descentralización del poder. El poder político no estaba centralizado no solo en una figura, sino entre el rey y una nobleza terrateniente. Feudos, comunidades políticas, eran unidades territoriales autónomas gobernadas por un señor feudal, que cobraba impuestos y administraba sus tierras. Sociedad estamentaria. La sociedad feudal se organizaba en estamentos, el clero, la nobleza y el campesinado. Con la nobleza y el clero ocupando los estados superiores y los campesinos en la base. La pregunta para el compañero. ¿Para quién es la pregunta? ¿Cómo se resolvían los conflictos entre diferentes niveles feudales? ¿Cómo se resolvían los conflictos entre diferentes niveles feudales? Con los atributos. No, si no se llegaban a un trato, se hacía la guerra. Eso es todo. Ya, aplausos para su compañero. Muy buenas tardes. Tenemos a Isabel Jaque, que continúa con las exposiciones. Adelante, Isabel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la definición. En la encargada del estudio de los mapas. Ok, muy bien. Sigue. La palabra cartografía proviene de voces que significa chartis, que significa mapas. Chartis que significa mapa. Y graphe que significa definición o estudio. Entonces, en general se llamaría estudio de los mapas. Estudio de los mapas. Qué interesante. Continúa. Principales representaciones. Ajá, ayúdate de tu material de apoyo. Ya, si hablamos de las principales representaciones, ¿qué tenemos, Isabel? Globo terráqueo. ¿Ya? Globo terráqueo, mapas, cartas y planos. Ajá, ¿para qué sirve el globo terráqueo? Conserva forma, área y distancia a la vez. Ah, interesante. ¿Ya? ¿Y los mapas? Los mapas. Los mapas representan superficies extensas, continentes y países. Ok, ¿algo más que quieras agregar? Una pregunta. ¿Sabía que Martin Webb creó el globo terráqueo? Interesante dato, Isabel.
¿Algo más que quieras decir acerca de la cartografía? Los mapas son importantes para la navegación. Ya. Muy bien. ¿Te gustó hacer este trabajo? Ok. Muy bien. Felicitaciones, Isabel. Gracias. Muy bien, continuando con las exposiciones, vamos a presentar al estudiante Roberto, quien va a hablar sobre Francisco Pizarro. Adelante, Roberto. El tema que me tocó hablar son los viajes de Pizarro, pero también voy a hablar sobre Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nació en la ciudad de Quito en los años 1471 entre 1438. Sus padres fueron el capitán Gonzalo Pizarro y doña Francisca González. Su niñez la pasó llena de penalidades. Llegó al mundo como Juan de la Casa y posteriormente se unió a los doctores italianos. Ahora hablaremos sobre los socios de inversión, que era sobre la empresa de Panamá o la compañía de Levante. Los socios eran Diego de Almagro y Francisco Pizarro y Arnaldo. Diego de Almagro era quien hacía el reclutamiento de los soldados y el aprovisionamiento de los grupos. Francisco Pizarro era quien se encargaba de dirigir la expedición y Hernando de Luque era quien gestionaba los bienes y licencias. El primer viaje de Francisco Pizarro era llamado viaje de exploración. Se inició el 14 de marzo de 1524. Pizarro y sus acompañantes partieron de Panamá con más de 100 hombres. Tocaron las islas Puerto, las islas Perlas, Puerto Espinas y Puerto del Hambre, de donde retornaron de Panamá y Francia a Panamá. También tocaron otras zonas como Pueblo Quemado y Chuchán. El segundo viaje era llamado viaje de descubrimiento. Se inició el 10 de marzo de 1516. Pizarro y Almagro llegaron al río de San Juan. Desde allí el piloto Bartolomé Ruiz siguió explorando la costa sudamericana, donde se encuentra con una balsa de indios campesinos con los cuales confirma la existencia de la Venezuela. El tercer viaje era llamado viaje de conquista. Partieron de Panamá el 20 de enero de 1561 junto a sus hermanos Hernando, Gonzalo, Juan y su medio hermano Martín Alcázar. Ahora haremos preguntas a mis compañeros. Primero, Hernando. ¿En qué año fue el primer viaje de Francisco Pizarro? ¿1524? Correcto, ¿ya? Ahora otra pregunta a mi compañero Leo. ¿Quiénes eran los socios de la compañía de Levante? Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Correcto. Ok, muy bien, aplausos para Roberto. Continuamos con las exposiciones, es turno para el estudiante Gaby. Adelante, Gaby. Buenos días, compañeros, y se lo voy a hablar sobre el Ministerio de la Conquista de la Revolución. Fue un proceso militar y político con la llegada de los españoles. Fue liderada por Francisco Pizarro. Se caracterizó por la captura de Atahualpa y la toma de Cusco. Hicieron 3 viajes al enterarse de la existencia de Venezuela. Francisco Pizarro y su ejército llegaron a Cajamarca para capturar a Atahualpa. El Inca ofreció rescate en oro y plata, pero fue ejecutado por los españoles. Voy a hacer la pregunta. Ya, ¿a quién va la pregunta? Adolfo, Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? ¿qué ofreció Atahualpa? ¿Qué ofreció Atahualpa? Oro y plata. Muy bien, es correcto. ¿Alguna pregunta más, Gaby? Ya, ok, aplausos para Gaby. Muy bien, siguiendo con las exposiciones, tenemos a Lionel, quien va a presentar su tema. Adelante, Lionel. Buenos días a todos compañeros, profesor. Hoy día les voy a enseñar sobre nación y patriotismo. La nación es un conjunto de personas que puede tener varios significados, como historia, lengua, cultura y territorio. La nación cultural se refiere a los rasgos que forman la lengua y religión. Nación política se refiere a la estructura de la soberanía. Patriotismo. El patriotismo es el
amor y sentimiento que lleva a la independencia de un país. Implica un sentido de pertenencia por su bienestar y progreso. El patriotismo puede manifestarse en diversas, desde el orgullo cultural hasta la dispersación a sacrificarse por el bien común. Ya. ¿Algo más que quieras agregar? Una pregunta Ya. ¿Para quién? para Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿en qué se conforma la nación cultural? ¿De qué se conforma la nación cultural? Lenguas y religión y... ¿Es correcto lo que te va diciendo lengua, religión? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para Isabel, Para Isabel, ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿qué significa nación? ¿Qué significa nación, Isabel? ¿Qué es lo que la conforma la nación? Ya, parece que no se acuerda. A modo de retroalimentación, indícale qué cosa es la nación. La nación se conforma por un grupo de personas. ¿Ya? ¿Y qué buscan esas personas? Sobre su cultura, territorio, lenguas y historia. Ok, muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Lionel.